Incertidumbre es el título que le doy a la parte 4 de Caos a este mensaje. Yo estaba comentando que detrás de todo lo que nos pasa en la vida hay un pensamiento. Detrás de todo lo que nos pasa en la vida hay un pensamiento. Detrás de un homicidio, primeramente hubo un pensamiento de concretarlo. Detrás de una infidelidad, primeramente hubo un pensamiento respecto de eso. Detrás de un cohete o una nave que va a la luna o a algún planeta de exploración, por exploración, hubo un pensamiento para crearlo. Detrás de todo, detrás de un cumpleaños, primeramente hubo un pensamiento para decir, che, hacemos un cumpleaños, armamos algo. Siempre, detrás de todo lo que pasa en la vida, hay un pensamiento. Pero aún más importante que esto es saber que detrás de cada sentimiento que atravesamos en la vida hay un pensamiento. Por eso capaz vos podés pensar en tu semana y decir, bueno, estas sensaciones de inseguridad, este temor, esta ansiedad, lo que me estuvo pasando, lo que estuve sintiendo en mi cuerpo, para que eso exista en tu cuerpo, en tu interior, primeramente hubo pensamientos que dispararon esto. O sea, porque estuve pensando que no iba a poder, porque estuve pensando que no me iban a aceptar, porque estuve pensando que no iba a ser suficiente, es que empiezo a sentir inseguridad, es que empiezo a sentir temor, es que empiezo a sentir ansiedad. Detrás de cada sentimiento siempre hay un pensamiento. Y es importante saberlo esto, para poder conocernos, para adquirir sabiduría en la manera de vivir. Porque si no uno se pregunta, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así otra vez? Si estuve en el culto tratando de buscar a Dios, si estoy leyendo la palabra, ¿por qué me siento de esta manera? Detrás de lo que sentimos hay pensamientos. Pensamientos. Miren, detrás de un sufrimiento que se prolonga en el tiempo, un sufrimiento que se prolonga en el tiempo, siempre hay un pensamiento o una creencia infundada. Voy a repetir esto. Detrás de un sufrimiento que se prolonga en el tiempo, hay una creencia infundada, hay una creencia irreal, hay una creencia falsa que nos está teniendo en esa situación. Y dependiendo de la manera en que manejamos nuestros pensamientos, esto determina cuánto avanzamos o retrocedemos en la vida. Miren, un ejemplo claro de esto es el rey Saúl. Saúl fue el primer rey en Israel. La primera persona que viene como respuesta al pedido del pueblo. Pero ¿qué le pasaba a Saúl? ¿Cuál era su inconveniente? ¿Cuál era su problema? El tema de Saúl era que la Biblia lo presenta como el hombre más esbelto, el hombre más alto de Israel. Dice la palabra que de hombros para arriba no había ninguno más alto que él en el pueblo. Pero en sus emociones, Saúl probablemente era el más petizo de todos, porque contaba con una inseguridad respecto de sí mismo que era muy grande. Tenía inseguridad a la hora de verse a sí mismo, tenía inseguridad para interpretar sus capacidades, lo que podía hacer. Y esa inseguridad lo termina tumbando. Déjenme contarles por qué. En la primer misión que es enviado por Dios, la primer misión, ahí fue acabado. Miren lo que pasó. Luego de la primera misión, el profeta Samuel le dice a Saúl, al terminar la batalla, no hagas sacrificio a Dios, espérame que yo llegue para que ofrezcamos juntos sacrificio a Dios. ¿Qué hizo Saúl? No pudo esperar. ¿Viste cuando a veces pasa en la vida que decís, espera un cachito que llego y hacemos esto, y no esperaste nada y lo hiciste? Y metiste la pata hasta el caracú, como se dice. Bueno, Saúl no pudo esperar. Saúl no pudo esperar. Porque le tuvo más temor a la gente que a Dios. Acá está el problema. ¿Por qué no pudo esperar Saúl a que llegue el profeta para hacer juntos sacrificio a Dios? Porque le tuvo más temor a la gente que a Dios. Y cuando el profeta lo confronta, lo que dice Saúl es, me preocupé porque mis generales y mis soldados se iban y tuve miedo, dice Saúl. La pregunta es, ¿miedo de qué? Miedo de no complacer a la gente y quedarse solo. Miedo de no complacer a la gente y quedarse solo. Así que vamos a leer el primer pasaje bíblico mientras lo prepara Gonzalo. Saúl tuvo miedo de no complacer a la gente y miedo de quedarse solo. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versos 16 y 17. Lo tenemos ahí. Dice así la palabra de Dios.
Entonces Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, basta, escuchá lo que el Señor me dijo anoche, le dice el profeta a Saúl. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no sos el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que te pone a tambalear delante de un desafío? Te pregunto a vos que me estás escuchando. ¿Qué es lo que te hace tambalear frente a los desafíos? Que la gente se vaya, que te quedes solo, que te rechacen, que experimentes desaprobación, que te digan que no, que sientas que no estás a la altura de las circunstancias, que no sos suficiente. Yo quiero decirte, al igual que le transmite Samuel a Saúl, que tu capacidad no viene de que la gente te apoye. Tu capacidad no viene de que todos estén contentos con vos. Tu capacidad viene de Dios. Tu seguridad viene de Dios. Y en el caso de Saúl, a quien Dios le dijo, te ungí como rey de Israel. Así que nuestra capacidad no viene de lo que la gente diga. Viene de que Dios dijo que iba a estar con vos y conmigo. Y que te iba a respaldar y que me iba a respaldar. Pero Saúl no creyó esto. ¿Por qué? Porque su inseguridad era tan grande que incluso hay una versión que dice de Saúl, Saúl se veía de menos a sí mismo. Saúl se veía de menos a sí mismo. Así que esa inseguridad vino de un pensamiento. Voy a repetir esto. Esa inseguridad vino de un pensamiento. ¿El pensamiento cuál fue? Mis generales se van a ir si tardo mucho tiempo, me voy a quedar solo, y entonces comenzó a sentirse inseguro. Y esa inseguridad que él dejó crecer durante años fue un bloqueo en su vida. Hay cosas que son bloqueo en nuestra vida. La manera en que estamos pensando actualmente nos lleva a bloquearnos en la vida o a avanzar en la vida. Bloqueo para los propósitos de Dios, bloqueo para el crecimiento, bloqueo para el desarrollo, bloqueo. La verdadera lucha para vos y para mí día a día es con aquellos pensamientos que dejamos que minen nuestra mente. Nuestra lucha verdadera es con los pensamientos que dejamos que vayan minando nuestra mente. Día a día, pensá por un instante, 10 segundos. ¿Cómo estuviste pensando estos últimos días? ¿Qué pensamientos minaron tu mente? Respecto de vos, respecto de los demás, respecto de tu vida, respecto de Dios. ¿Qué pensamientos minan tu mente? Pensamientos que nos hacen perder de vista a Dios y se convierten en fortalezas. Porque aunque Dios diga, te ungí, Saúl, y te llamé como rey, por dentro tuyo algo dice, no sos capaz para esto. ¿No te pasa a veces que la gente te dice, pero mirá que lo vamos a lograr, mirá que vas a poder, mirá que... Y inclusive a veces Dios nos dice, mirá que creo en vos, y uno dice, no lo creo, no creo ser capaz para esto. El enemigo durante años sembró minas de mentiras y las dejamos ahí, intactas. Por eso por momentos caminamos en la vida y esas minas explotan. ¡Pum! No puedo. ¡Pum! Soy menos. ¡Pum! No me van a recibir. ¡Pum! Me van a rechazar. ¡Pum! Voy a ser desaprobado. ¡Pum! Otra vez voy a quedar a mitad de camino. ¡Pum! Y las minas van explotando por todos lados. ¿Por qué? Porque detrás de todo hay pensamientos. Pensamientos. No le echemos la culpa al enemigo. No le echemos la culpa al diablo. Quienes podemos decidir cómo pensar en el nombre de Jesús somos nosotros. Después que nuestra manera de pensar y vivir abra puertas al enemigo, son varios capítulos aparte. La manera en que nos vemos, la manera en que nos hablamos, nos ata o nos impulsa a la vida abundante. Voy a repetir esto. La manera en que nos vemos, la manera en que nos hablamos, nos ata o nos impulsa a la vida abundante. Acá hay algunas personas que están escuchando el mensaje. También hay personas que están escuchando el mensaje vía el streaming. Yo
te pido que pongas tu nombre aquí en este momento. Yo voy a poner mi nombre, pero ahora vos poné tu nombre ahí, que me estás escuchando, ¿eh? Yo voy a decir, Leandro, ¿cómo te estuviste hablando a vos mismo en este tiempo? En esta semana que pasó. Leandro, ¿cómo te viste a vos mismo en esta semana que pasó? Leandro, ¿qué estuviste pensando esta semana? ¿Qué estuviste pensando esta semana? Y miren, ¿saben dónde yo descubro cuáles son tus pensamientos? El único que conoce lo que pensamos es Dios, pero saben que hay una manera de darme cuenta cómo estás pensando. Y es en la manera que estás hablando. Cuando me pongo a conversar con alguien, cuando te pones a conversar con alguien, en la manera en que la persona habla, te está haciendo un relato de cómo está pensando. Un rato puede engañarte, pero a la larga, en el vínculo, vos te das cuenta cómo piensa por la manera en que habla. Porque las palabras ponen de manifiesto todo lo que llevamos dentro. Cuando vos hablás, se sabe de qué llenaste tu corazón. Cuando hay una persona chismosa delante tuyo, lo sabés al escucharla. Cuando hay una persona negativa delante tuyo, ya sabés con qué estuvo llenando su corazón. Entonces, las palabras son importantes, pero más importantes son tus pensamientos, porque tus palabras delatan lo que estuviste cultivando en tu mente. Acá adentro nosotros tenemos un gran sembradío, una tierra y un campo bien grande para sembrar. Y la manera en que estás hablando me demuestra qué semillas dejaste cultivar tu tierra, tu mente. Todo comienza con un pensamiento. Saúl se miraba como poca cosa. Quisiera saber si hasta acá estoy siendo claro como para que podamos avanzar. Todo comienza con un pensamiento. Saúl se miraba como poca cosa. Imagínate, el primer rey de Israel, ungido, guiado para liderar al pueblo, se veía como poca cosa y esto lo termina tumbando. Y te quiero decir en el nombre de Jesús que todos tenemos una misión y un propósito. Si no, no estarías vivo. Si estás vivo y me estás escuchando, es porque hay propósito de Dios todavía con tu vida. Todos tenemos una misión. El punto es, vas a aceptar que tenés una misión y desafíos de Dios, o vas a limitarte a pensar como pensaba Saúl. Soy poca cosa. Soy poco y no puedo con esto. No voy a poder. Me voy a quedar solo. Tengo temor de que me rechacen. Tengo temor a avanzar. Tengo temor al fracaso, a frustrarme otra vez. Muchos de nuestros pensamientos, iglesia, apagan los sueños de Dios. Y esto es duro lo que estoy diciendo. Pero la manera en que nos tratamos a nosotros mismos, en la manera en que tratamos lo que Dios creó, apaga los sueños de Dios. Hace sentir incómodo al Espíritu Santo. Así que titulé este mensaje El Dios de la costumbre, pero Dios con minúscula. ¿Por qué? Porque a veces vivimos rindiendo culto al Dios de la costumbre, a la costumbre de cómo siempre hicimos las cosas, a la costumbre de cómo siempre pensamos, a la costumbre de cómo siempre nos vimos, a la costumbre de cómo siempre hablamos, costumbre, costumbre, costumbre. Y a veces adoramos más al Dios de la costumbre que al Dios que hizo los cielos y la tierra. Vivimos en base a la costumbre. En base a costumbre vivimos. Y hoy, después de tantos años, seguimos funcionando de esa manera. Mirá, lo más fácil para vos y para mí es seguir como venimos hasta ahora. Es seguir de la misma manera que venimos hasta ahora. Pensando igual, nivelando para abajo, viviendo en un gueto, cuando Dios nos propone una vida abundante, viviendo en confinamiento y no por una pandemia, y no por una reclusión militar, viviendo en un confinamiento por la manera en que estamos pensando. Nuestro cerebro y su plasticidad tomaron la forma que le fuimos dando en el paso del tiempo. Entonces, ante un desafío, tu cerebro ya sabe cómo pensar y va a buscar esa ruta. Ante un momento de tensión, tu cerebro ya se acostumbró a pensar como le enseñaste, va a buscar esa ruta. Ante un momento de alegría, tu cerebro sabe por dónde ir, va a buscar esa ruta. El desafío que tenemos como hijos de Dios, hijas de Dios, en este tiempo es aprender a pensar bien.
aprender a pensar bien. Somos nosotros los que provocamos aquello que después tenemos que salir a arreglar. Permitime ir un poquito con esto. Nosotros mismos provocamos los desastres que después tenemos que ir a arreglar. Provocamos los desastres adentro nuestro, ¿viste? Porque nos damos con un caño, ¿viste? Alan decía algo muy cierto recién cuando oró por el pan, y él dijo que no sea en vano esto, que no sea en vano. Y aunque es duro lo que voy a decir, a veces la manera en que pensamos pareciera que no estamos honrando el sacrificio de Jesús. Vos podés verte a vos de una manera en que honres el sacrificio o una manera en que deshonres el sacrificio. Y esto no es narcisismo, vanidad, egocentrismo. Esto es respeto a esa sangre. Esto es valor a esa sangre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. El cerebro toma la forma que le enseñamos. Por eso la palabra dice allá en Proverbios 23:7, tal es su pensamiento, tal es él. Lo que está diciendo el proverbista es conforme está pensando. Y no hay mucha vuelta. Así como estás pensando, sos. Entonces, ¿que yo puedo ser de otra manera? ¿Cómo? Si pienso de otra manera, con la ayuda de Dios. Pero el desafío es empezar a pensar bien. Vos y yo somos producto de nuestro diálogo interno. Hermana, hermano que me estás escuchando, ¿qué conversaciones tenés con vos mismo? ¿Está contento el Señor con la manera que estás conversando con vos mismo? ¿Se siente a gusto el Señor? Vamos a pensarlo de esta manera, mira. Una mesa, café, mate, lo que te guste, chocolatada, vamos a poner ahí le sumamos un par de cositas que están buenas. Una mesa. Estás vos con vos mismo y está el Señor. Y vos estás conversando con vos mismo, tenés un diálogo con vos. La pregunta es, en esa merienda, para los que son más de la mañana, en ese desayuno, en esa merienda o desayuno, ¿el Señor está a gusto y está cómodo con la manera que estás conversando con vos mismo? Ese diálogo está haciendo que te sientas y que vivas como vivís en este presente. Me gustaría que vayan comentando ahí si se sienten identificados con esto, qué están recibiendo de la palabra. Somos producto de nuestro diálogo interno. Nos acostumbramos a pensar tristeza, calamidad, pensamientos catastróficos. Nos acostumbramos a vivir en alerta, en estado de tensión, en estado de urgencia. Siempre está por pasar algo, siempre está a punto de pasar algo, siempre está por ocurrir algo. Siempre estamos atentos a lo que puede venir. Sin darnos cuenta, adoramos al Dios de la costumbre, donde no hay novedad, donde no hay abundancia de vida, donde no hay novedad de vida. Pero miren, déjenme mostrarles algo diferente. Cuando David tuvo la posibilidad, de aparecer en escena, fue ante un desafío de 2,5 metros de altura. Cuando David aparece en escena fue ante un desafío de 2,5 metros de altura. ¿Quién era ese desafío? Goliat. Y miren la diferencia. Vos y yo hoy vamos a elegir, con la ayuda de Dios, un modelo de pensamiento. Saúl, ante el primer desafío, dijo, tuve miedo de que mis generales se vayan, de quedarme solo. Ante el primer desafío, David hizo lo siguiente, ante el desafío del gigante. Vamos a leer lo que hizo David. Primera de Samuel, 17, 45 y 47. David le contestó al gigante, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres de tu ejército a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada, sin necesidad de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Gloria a Dios. ¿Saben lo que pasa? David, antes de decirle esto al gigante, ya lo pensaba.
ya lo creía, ya estaba convencido, porque David ejercitó su cerebro, ejercitó su mente para pensar en fe, para pensar creyéndole al Señor, para pensar que la victoria iba a ser nuestra, para pensar que no era necesaria espada, ni lanza, ni jabalina, para que Dios le dé la victoria, que con 5 piedras y una honda el Señor podía glorificarse. Saúl ante el primer desafío tuvo miedo y hizo las cosas mal. David ante el primer desafío habló lo que pensó y pensó aquello que creyó siempre. Vos y yo estamos ante la posibilidad de cambiar nuestra historia, de cambiar nuestros días, porque lo que David habló fue el cúmulo de pensamientos. More, que me estás escuchando, ¿cuál es el cúmulo de pensamientos que hay en tu mente en estos días? Alan, que me estás escuchando, ¿cuál es el cúmulo? Si tuvieras que resumir de qué tratan tus pensamientos, ¿cuál es el resumen de eso? David habló su propio diálogo interno, puso en palabras el cultivo de su mente. Y yo quiero animarte hoy, en el nombre de Jesús, a cambiar la costumbre de pensar mal. Esto te pido lo grabes en tu corazón. Cambiar la costumbre de pensar mal. Podemos cambiar esto en el nombre de Jesús. Podemos ejercitarlo día a día. Es un ejercicio, es un músculo. Tenemos que cambiar la costumbre de pensar mal por la costumbre de tener buenos pensamientos. A cambiar esos pensamientos de miedo, iglesia, a cambiar esos pensamientos de verte menos, a sacudir esas mentiras que por años anidaron en tu mente para anidar las verdades de Dios. Miren, hace un tiempo atrás, yo les voy a contar esto, tuve un problema en mi zona, sería cervical, ¿no? Me dolía mucho, por un tema de unas hernias, y bueno, tuve unos tratamientos. Para evitar el dolor, lo que vos haces cuando hubiera un problema muscular, ¿qué haces? Encogés la parte que te duele, para que no se distienda, para que no te duela más. Entonces, yo tenía un problema aquí, y andaba con este brazo un poco levantado, encogiendo la zona para evitar un mayor dolor. Cuando voy a los médicos, ¿qué hacen los médicos? Comienzan a estirarme la parte que yo encogía, a estirar, a bajarla, a masajear. Me redolía. Pero si yo seguía encogiendo eso, el dolor a posteriori iba a ser crónico, iba a ser patológico. Entonces ellos empezaron a estirar la zona, a estirar. Voy a decirte algo que quisiera puedas retenerlo. Muchas veces el Señor usa el dolor para sanar el dolor. Y quiero volver a repetirlo. El Señor muchas veces usa el dolor para sanar el dolor. Toca el dolor para empezar a sanarlo, porque si Él no toca ahí, lo que se va a producir es un dolor crónico, un dolor que después no vamos a poder despojarnos de él. El dolor, yo sabía que estaba ahí, pero intenté ignorarlo, negar su existencia. Y el Señor, así como con mi hombro, a veces usa el dolor, comienza a tocar donde duele para sanarnos en lo profundo. Por eso el Señor está llegando hoy a lo profundo, a lo profundo. Miren, voy a leerte esto y con esto termino. Esto lo escribió una persona hace un tiempo atrás y tomé nota de ello para compartírtelo. Tal vez alguien se identifique, tal vez no, pero siento realmente de compartirlo. Esta persona escribió lo siguiente: sabía que estaban allí, pero intenté ignorarlos y negar su existencia. Controlaban cómo me sentía en la mañana y cuando iba a dormir. A menudo causaban que mis emociones se sintieran fuera de control, haciéndome sentir igualmente fuera de control. Me dictaban cómo reaccionar ante situaciones o conversaciones. A menudo me hacían sentir ofendida, enojada o herida, ya fuera realmente justificado o no. Nunca dejaban de recordarme mis defectos, haciéndome sentir inferior y a menudo sin valor. Constantemente intentaban derribarme con desánimo o desesperanza, robando mi paz y alegría. Seguramente te preguntarás, ¿de quién estás hablando?
Estoy hablando de mis pensamientos. Verás, debido a una situación dolorosa, mi vida era muy difícil. Mis pensamientos negativos controlaban mi vida. No quería sentirme triste, pero mis pensamientos seguían consumidos por todas las cosas que me entristecían. No quería sentirme infeliz, pero mis pensamientos se desviaban constantemente hacia ese lugar. No quería sentirme desanimada o con miedo, pero me pesaba el corazón. Y mis pensamientos negativos no solo afectaban mis emociones, sino mi visión de la vida también. De hecho, mis pensamientos a menudo me hacían sentir como si me hundiera mental, emocional e incluso espiritualmente. Estoy hablando de mis pensamientos. ¿Qué estuviste cuidando en este último tiempo? ¿Qué vas a cuidar a partir de hoy? ¿Sabes por qué te pregunto qué estuviste cuidando? Porque ahora vamos a leer Proverbios 4:23. Y vamos a entender qué es lo que tenemos que cuidar a partir de hoy. Dale. Proverbios 4:23. Primero vamos a leer Reina Valera, ¿sí? Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y ahora vamos a leer la traducción lenguaje actual. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Muy bien. Yo sé que se extendió un poquito el tiempo de la reunión por un inconveniente que tuvimos, pero sé que el Señor estas palabras que estoy hablando las va a ir trayendo a memoria durante los días que vengan. Pero para cerrar, voy a darte una herramienta. Una herramienta quiero compartirte para que la tengas con vos en los días que vengan por delante. La palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La herramienta que te dejo, que te comparto de parte del Señor, es la siguiente. A partir de hoy, lleva con vos la siguiente pregunta a todas partes. A donde vayas, en lo que hagas, en lo que te muevas, lleva con vos esta pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo pensaría Jesús en esta situación? ¿Cómo pensaría Jesús en esta situación? Ahora está todo muy lindo, estamos en el culto, qué bueno. En un rato, mañana a la mañana, el lunes, van a venir las situaciones nuevamente. Va a ocurrir lo que venía ocurriendo. Porque no podemos esperar que cambie la situación, nosotros tenemos que empezar a cambiar. Entonces, esta pregunta, abrazala y llevala con vos a todos lados. Y constantemente preguntate: ¿cómo pensaría Jesús en esta situación? Y sé que el Espíritu de verdad que mora en vos y mora en mí, te va a enseñar. Ese maestro, ese paracletos, el Espíritu Santo, te va a enseñar cómo piensa Dios en esta situación. Te va a dar sabiduría y gracia para saber cómo actuar y para empezar a cambiar tus pensamientos. Entonces, alguien ayúdeme escribiendo ahí, de los que están conectados, esta pregunta en Facebook: ¿cómo pensaría Jesús en esta situación? Y eso, no sé, grabátelo, ponételo como alarma de fondo de pantalla, llévalo con vos a todos lados. El Espíritu de Dios te va a enseñar cómo pensar en esta situación. ¿Cuántos pueden creer esta verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, muy bien, vamos a orar para concluir este tiempo. Sé que el Señor nos estuvo hablando. Sé que el Señor me estuvo hablando. Señor, te pido que a partir de este tiempo, en el nombre de Jesús, me ayudes. Seas mi ayudador para poder pensar como a vos te agrada. Para poder pensar correctamente. Para poder pensar de manera saludable, de manera cristiana, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y tal vez quieras unirte conmigo a esta oración, vos que me estás escuchando, amigo, amiga, hermano, hermana, y podamos repetir juntos esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón
por haber pensado como estuve pensando. A partir de hoy, quiero ser tu discípulo, quiero ser enseñado por vos. Yo muchas veces no sé cómo, pero vos sabés cómo. Enséñame, guíame, quiero aprender de vos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, oro por la gente que está conectada, por las familias, por los hogares, para que tu gracia nos alcance y nos cubra, que la presencia de Dios debilite todo el mal, toda oscuridad que pueda estar habitando los hogares, las mentes, los corazones, que se rompan cadenas en esta hora en el nombre de Jesús, que se corten ligaduras, que empiecen a caer argumentos y fortalezas de la mente, que experimentemos libertad en Cristo ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, proclamo libertad en Cristo Jesús en esta hora. En esta hora. Porque yo sé, amigo y amiga, que vas a poner de tu parte, pero el Señor también va a hacer su obra. Créelo y toma decisiones en fe. Te damos la gloria y te damos la alabanza, Señor. Gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.